Kaf Aleph, Amud Aleph, último renglón. Los dos puntitos. Dijimos en la Mishnah, si la Megilá fue leída por una persona o fue leído por dos personas conjuntamente, salieron y de Jehová. Dice la Gemara, Tana, Mashen Ken Batorah, Haf Aleph Amud Bet, sí, primer renglón. Tana, Mashen Ken Batorah, no funciona así con lo que es la lectura del Sefer Torah. No pueden dos personas conjuntamente estar leyendo en fuerte el Sefer Torah porque tener cara dos voces conjuntamente, es difícil que la persona pueda seguir la lectura. Vamos a ver qué es lo que tiene de excepcional la Megilat Esther. Dice la Gemara una tosefta. Estamos la Gemara. Batorah ejal kore ejal metargem. En el Sefer Torah, como una común en aquella época, se leía, una persona leía un pasuk de la Torah y había otra persona que al terminar el pasuk decía el Targum, la traducción al arameo, para que la gente comprenda bien qué es lo que se refirió al pasuk. Lo que sí, dice el Tosefta, tiene que tener cuidado, que no sea uno que lee el pasuk y dos digan el Targum conjuntamente. Así que nosotros estamos leyendo la Torah. En la Torah tenemos las mitzvot y la idea es que la gente refresque un poco las mitzvot o esté atento al cumplimiento de las mitzvot. Si dos personas van a estar leyendo el Targum conjuntamente, los oyentes no van a poder escuchar claramente la explicación del pasuk y van a interpretar mal o entender mal lo que está escrito en la Torah. Por eso hacemos hincapié que solamente haga uno el Targum, y como dice Rashi, ni que hablar que la lectura misma del pasuk tiene que ser leída solamente por uno. El Hidush es que incluso el Targum, hacemos hincapié que no lo digan dos. Uban Nabi, pero cuando estamos nosotros en la lectura del Nabi, por ejemplo, a Zaffarot, Hankore, Ushnai Metargemim, uno puede estar leyendo el pasuk del Nabi, y dos incluso pueden decir la traducción. ¿Por qué? En los Nevi'im no tenemos mitzvot. Son profecías con reproches. Hay pasajes donde vemos también grandes salvaciones de Borei Olam, etc. Pero mitzvot para llevar a la práctica no hay. Por lo tanto, no hacemos tanto hincapié si no llegan a entender correctamente lo que está escrito en el Naví. No hay que hacerse tanto problema porque igual no va a haber error en el cumplimiento de las mitzvot. Por eso se habilita que puedan incluso dos decir el Targum. Eso sí, no vamos a habilitar que dos lean también el pasuk del Naví, ya que de alguna manera nosotros como estudiamos, ¿sí?, la lectura del Naví venía a reemplazar la lectura de la Torah cuando les prohibieron la lectura de la Torah. Por lo tanto, le dieron mayor importancia a la lectura en sí misma y no permitieron que lean dos personas conjuntamente. De acuerdo a la Gavata Baj y a Rashi, hay que quitarlo porque no hay Targum en la Megilá, que decir no hay Targum. No se lee el Targum en la Megilá. ¿Sí? Entonces, en la lectura del Hallel, en la lectura de la Megilá, pueden incluso leer 10 personas conjuntamente y sacar y Jehová a los oyentes y no hay problema. ¿Por qué aquí sería distinto? Hacer que tanto el Hallel como la lectura de la Megilá son cosas muy preciadas y queridas por Am Israel, entonces están atentos, prestan atención, e incluso que sean varios los que están leyendo conjuntamente, uno hace el esfuerzo de poder seguir la lectura sin perderse. Por eso, la Megilá y el Hallel tienen esta excepción. No, comí un montón de huevos esta semana. Sí, por eso, ¿no? Y aparte no están. Ahora, Pinjas, por favor, Pinjas, micrófonos.
Bueno, te Hacemos dejo una ensaladita de tipo, ensalada rusa. sí, algo fresco. Sí, Micrófono, por favor. La zanahoria, la papa, la remolacha, No, raya, arveja no. ¿tenés o no? no te gusta tanto. Pinjas, micrófono, por favor, Pinjas. El pollo ya está. Pinjas, Uy, Pinjas, el micrófono. Mejilá. Después Muy mandá un bien. poco de ensalada fresca. Macom, Bueno, mi Shenagule señora me Barech. ofrece, no puedo despreciar. Macom, Shenagule Barech, dijimos en la Mishnah, lugar donde acostumbraban a decir verajá sobre la Megilá, dicen. Lugar donde no acostumbraban a decir verajá, no dicen. Sobre esto hace una aclaración muy importante a Bayé. Amar a Bayé, lo yanu en la de Ajarea. Esto que dijo la Mishnah, que depende de la costumbre, donde acostumbran decir verajá que digan, donde no acostumbran que no digan, es solamente con respecto a la verajá posterior. ¿Está bien? Luego de la lectura de la Megilá. Ahí no hay una tacaná de los jajamín que se diga verajá. Y depende de la costumbre. Amar le fanea, mitzvah le vale. Pero la verajá previa a la lectura de la Megilá, esto batalla es mitzvah que se diga verajá, de Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel. Ya enseñó Rabbi Yehuda Amar Shemuel, lo vimos en varias oportunidades anteriormente. Con la mitzvot, kulam mevareja leen omer ra'asiyatan. Todas las mitzvot, la persona debe decir la verajá previo al cumplimiento de la mitzvah. Si esto es el over es anticipado al cumplimiento de la mitzvah. Por eso, también acá en la lectura de la Megilá, como todas las demás mitzvot, vamos a tener que decir la verajá antes, y sobre esto no depende del minhagim, sino es mitzvah. ¿Y de dónde sabemos que la expresión de over quiere decir anticipado, anterior al cumplimiento de la mitzvah? Normalmente over uno explicaría pasada la mitzvah. Y se llamará Amar Rahman Baristak Malkerá Bayar Sahimat Derech Hakikar Kufi. Corrió a Himat también por la llanura y se anticipó al Kushi. También ahí estaba puntualmente hablando en la guerra, mandaron a informar también sobre la muerte de Absalón y se anticipó a Himat al Kushi para darle la noticia, etc. Pero vemos que él, ¿sí? La expresión de ahogar quiere decir haberse adelantado, lo pasó y lo adelantó a su compañero. Amaí amar de Ajá, Baí Ajorrayá, de Perashat Baishlach, de Hu Amar Lifnehem, si está escrito con respecto a Jacob cuando se encontró con Esam, de Hu Amar Lifnehem Baishlach, Hu Arsa Sheva Pe'amim Ad Gishto Arahim, él se anticipó delante del resto de la familia y delante de todos se prosternó a Esam Arashá. Y Baitina Meajá, Bayabor Malkan Lifnehem, va Hashem Berrosham. Si no, otro pasuk más que encontramos en el Naví, se anticipó el rey delante de ellos y Hashem estaba en la cabeza de todos. De cualquiera de los tres pesukim, nosotros entendemos que la expresión de Ober quiere decir ponerse delante también de los otros. También acá, Ober las asiatanes delante del cumplimiento de la acción. Por eso, pregunta ahora la Gemara, le fanea mai me manej. Entonces, aquí me estás diciendo que decir verajá previa a la mitzvah es también en sí mismo una mitzvah. ¿Cuál es la verajá que debe decir? Rav Sheshad mi Katarziyah y clava le cambia de la Mashe. Esta jajam, Rav Sheshad de Asher Katarziyah, viajó en una oportunidad en Purim, ¿sí? A donde se encontraba Rav Asher, Uvarich Manah. Dijo verajá Manah. Manah es Rashet Tevot, Megillah, Nisim y Shehiyan. Dijo al Mikra Megillah, como decimos nosotros, Shehasan Nisim de Abotenu, y la verajá de Shehiyan. Estas son las tres verajot que se dicen antes de la lectura de la Megillah. Lea Jarea, verajá posterior, que ahí ya dijimos que no hay mitzvah y obligación, depende de las costumbres de las distintas comunidades. ¿Cuál sería la verajá? Mai mevarech, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam,
Harab eterribenu, quien pelea nuestras peleas, de Adán el dinero, quien juzga nuestros juicios, quien venga nuestras venganzas, y quien se cobra de quienes nos oprimen, y quien retribuye a todos los que acechan bien contra nosotros, a nuestros enemigos. Quien se cobra, está bien, para Israel de todos los opresores. Esta sería la traducción literal, que obviamente estaría haciendo referencia en este caso puntual a que Boreolam castigó a Hamán por, está bien, su intento de destrucción de Israel. Sin embargo, tenemos una discusión en el cierre de la verajá. Rabá Amar, Ha'el HaMoshiach. Rabá dice, no señor, el cierre de la verajá debe ser Boreolam el Salvador. Este tiene que ser, no quien paga bien a los opresores, bien, quien retribuye a los opresores, sino el Hashem el Salvador. Amar Rapapá, dijo Rapapá, como vimos también, Masej Berajot, con respecto a la verajá de las lluvias, utilicemos las dos versiones. Elkach Nimrinu Letarbaihu, digamos ambas. Sí, ambos textos, Baruch atah Hashem, Anifra Israel Mikol Tzareh, para Moshiach, quien se cobra, también para Israel de todos sus opresores, Boreolam, quien es nuestro Salvador. Ahí también terminaría el texto de la verajá que acostumbraron, que así también es nuestra costumbre prácticamente el día de hoy. Creo que es la costumbre de todas las Kehilot del mundo de recitar esta verajá. Muy bien. Ahora sí. Vamos ahora no hacemos como nadie. Ni como uno ni como el otro. ¿Qué ganamos? No hacemos ni como uno ni como el otro. ¿En qué no hacemos como el tercero? No hacemos ni como Rabá, ni como el otro Morá. O sea, Rapapá que se hacemos Rapapá. No hacemos como Rapapá. Ah, está bien. O sea, él sostiene esto. Está bien. De acuerdo al Rabbi Yoshi de Germán y Berajá, el motivo que nosotros, al terminar un maseje, lo nombramos ¿sí? A Rapapá, a todos los hijos de Rapapá, Jainá Papá, Razón Papá, Ramón Papá, dice él, porque él se dedicaba a tratar de hacer shalom entre las opiniones, acercar unas con las otras y evitar aumento de discusiones. Por eso él Zahá, tener 10 hijos, todos también de Jajamín. Muy bien. Vamos a adentrarnos ahora a lo que es particularmente la lectura del Sefer Torah. Como ya la Mishnah nos dio un pequeño pantallazo. Dijimos en la Mishnah, Basheni ubahamishi beshabbat beminha korin sheloshah. Lunes, jueves y minha a la tarde de Shabbat serán 3 olim. 3 aliot hacemos en la lectura del Sefer Torah. Pregunta la Gemara. Estas 3 aliot, ¿frente a quién fueron fijadas? Es decir, ¿cuál es el motivo que Jajamim me exigieron? Que serían por lo menos 3 olim. Mejor dicho, por lo menos dijimos en Pohatí, vemos se firma alem, ni se disminuye ni se aumenta. ¿Por qué escogieron que sean puntualmente 3? Amar Rab Ase Keneged Torah Leviim Uchtubim. Dice. Esto fue impuesto por los Jajamim a modo de alguna manera de reemplazo, como que estamos estudiando parte del Tanaj, parte de la Torah, de Nevi'im y Ketubim. Es decir, la Torah la tenemos dividida, se puede decir, en 3 secciones. Entonces dijeron también que lean, como quien dice, dividido en 3 secciones, en 3 partes. Rabá Amar, Keneged Kohanim Levi'im e Israelim. Ahora dice, no es en sentido también de los libros del Tanaj, sino representando a las distintas esferas de Am Israel. Que de hecho, así leemos Cohen de Israel, como que cada uno va representando a una de las distintas estatus de Am Israel.
Ella, pregunta la Gemara, de Tane Ramshini, el Pohatil Millón Pesukim Bebeta Knesset. Esto es con respecto a la cantidad de olim. Tienen que haber 3 olim. Muy bien, o por Torah Nevi'im y Ketuvim, o Cohen Levi Israel. Pero incluso en estos 3 olim, a Jamín nos pusieron un mínimo de pesukim que se deben leer. Y dijo acá, sí, Rav Shimi, en Kohatim Millot Pesukim Bebeta Knesset. No se puede disminuir menos de 10 pesukim. Por lo menos debe ser una lectura total, entre los 3, de al menos 10 pesukim. Vaidaber, Ole Miraminial, y el pasuk Vaidaber Hashem Moshe Lemor, también está dentro de la cuenta, a pesar que es como una especie de prefacio, de introducción a lo que viene, también tiene la misma importancia y es considerado también dentro de la cuenta de los pesukim. Entonces la pregunta es, Hanea Asara, que negue frente a quién fue impuesto este mínimo de pesukim. Ya Tosafot, sí, al margen, nos habla de la única excepción que tenemos a lo largo de todo el año, que era Perashá de Vayavó Amalek, que son solamente 9 pesukim. Está bien que lo dice Tosafot, porque no tenemos ahí otra alternativa. Ahí termina el tema y no podríamos continuar nosotros. ¿Sí? Lo que continúa lo de Vayavó Amalek sería Perashá Yitro, y no tiene absolutamente nada que ver leer Vaishma Yitro Joel Midian en Purim. Por lo tanto, al no haber ninguna otra posibilidad, nos podemos contentar con estos 9 pesukim. De todas maneras, sí, el minhag es repetir el último pasuk para que haya una lectura total de 10 pesukim. La pregunta entonces es, ¿por qué 10 pesukim? Amar Yoshua ben Levi, que neger Asara Batlanim Shebebeta Knesset. Esto sería frente a las 10 personas que hacemos hincapié, como vimos al comienzo del Masejet, que haya constantemente 10 personas en el Beta Knesset para que la Shekinah se encuentre ahí, como vimos en la Gemara de Berajot, que si Boreolam llega Kaviahol al Beta Knesset y no encuentra 10 personas, como que se pone triste, podríamos decir, y se queja, Madúa Bati Ben Ish, ¿sí? Porque viene no hay nadie, entonces dejamos fijo 10 personas. Entonces, que negre estas 10 personas que están fijas para que esté la Shekinah, leemos 10 pesukim. Rabbi Yosef Amar que negre hacer esta Dibberot, se le embrule Moshe de Sinai. Se dice, frente a las Aseret Dibberot, que de alguna manera, como está en los Geonim, las Aseret Dibberot incluyen a todas las Tariyat Mitzvot. Son 10 mitzvot que incluyen y encierran a todas las mitzvot conjuntamente. Entonces, también nosotros, en representación a estas 10, leemos 10 pesukim, por lo menos representando una cantidad en la que encontramos que puede incluir a todas las mitzvot. Salteamos el paréntesis, Rabbi Yohanan Amar, que negra Asadama Amaroche Baem Yudah Olam, frente a las 10, vamos a decir, Amirot, a las 10, ¿sí? Habladurías, que podríamos decir de Boreolam, con las que creó todo el mundo. Entonces tenemos aquí 10 pesukim, que estos 10 pesukim serían frente a las 10 frases con las que Boreolam creó todo el mundo. Pregunta Amará, ¿cuáles son estas 10? Vayomer de Bereshit, los Vayomer que figuran en Bereshit, Vayomer Elohim Yehior, Vayomer Elohim Rakia, etc. Hané Tish'aeru. Ahí vos vas a encontrar que solamente 9 veces la expresión de Vayomer, no 10. Contesta la Mará, Bereshit Nameh Ma'amaru, Dvar Hashem Shamayim Na'asur Lo Habib Kol Sebaam. También Bereshit Bara Elohim, Shamayim Be'et Haaretz, este Shamayim Ba'aretz, que nosotros encontramos ya en el primer pasú, también fue un Ma'amar con el que Boreolam creó el cielo y la tierra, como estaba aclarado en el pasuk en Tehillim, Bidvar Hashem, con la palabra de Boreolam, se hizo el Shamayim, con su aliento, todo, y todo, vamos a decir, el ejército de astros que se encuentra también en él. Quiere decir que el Shamayim también fue hecho con la palabra
de Boreolam. Por lo tanto, el Bereshit bara Elohim et hashamayim, esto también, si bien el pastor nos dice que hubo una amirá, una frase dicha que alojó por parte de Boreolam, el pastor que Teilim nos revela que así fue también. Quiere decir que entonces son 10 amirot con las que Boreolam creó todo el mundo. Amar Rabá. Si ahora nosotros tenemos 3 olim, como estamos diciendo, lunes, jueves y Shabbat a la tarde, son 3 olim. Y mínimamente se deben leer 10 pesukim. Entonces, no tenemos una separación o una repartición, más correctamente dicho, equitativa de cuántos pesukim van a leer cada uno. Quedarían 4, 3 y 3. ¿Está bien? O 3, 4 y 3, o 3, 3 y 4. ¿Cómo es la mejor manera de distribuir estos pesukim? Marrabá, Rishon Shekara Yale Meshubah, que el primero lea los 4 pesukim, esto es, sí, Meshubah, esto es alabado, que así sea, sí, más correcto, que el primero lea los 4 pesukim. Sheni Shekara Yale Meshubah, Shelishi Shekara Yale Meshubah, y de darse por algún motivo que el primero no leyó los 4 pesukim y los leyó el segundo, también encontramos que el del medio que lea los 4 pesukim es adecuado y correcto. Y si no leyó ni el primero ni el segundo y quedaron solamente para el tercero, también ahí encontramos que hay un sheba y se dio como una preferencia incluso de que el último lea los 4 pesukim. Y va a estar la Gemara Reayá al respecto, donde encontramos que a veces la Torá prioriza, o mejor dicho, antes más que priorizar, le da importancia al primero, a veces le da importancia al segundo, y en otras oportunidades incluso le da importancia al último. Y dice así: Rishon Shekara Dalet Meshubah, si el primero leyó 4, es Meshubah, es alabado, Ditlan. Shalosh Kupot Shel Shalosh Seim. Estudiamos, ¿sí? En Masejet Shekalim, 3 canastos, con 3, vamos a decir, Seim. Cada canasto y canasto que se llenaban con monedas de Mahatzita Shekel. Los Yehudim iban reuniendo los Mahatzita Shekel para la compra de los nuevos korbanot del año, llenaban 3 canastos, en el que cada uno, ¿sí?, contenía 3 seim de monedas cada uno de ellos. Shebahem Tormine Talishka, que de estos canastos sacaban la terumá, sacaban también como ciertas donaciones para la compra de los korbanot, ya que mayormente solía sobrar bastante dinero, como estudiamos ahí, Shiarei Lishka, bien que se hacía con el sobrante. De allá Katuba leen Aleph Bet Gimal, y tenían escrito estos canastos, ¿sí?, letra Aleph, letra Bet, letra Gimal, para que estén también determinados el orden de cuál fueron los primeros canastos que se llenaron, cuál fue el segundo y cuál fue el tercero. ¿Y qué ganamos nosotros con esta información? Saber cuál fue el primer canasto y cuál fue el segundo. Le da eso me mitremar rishon, le acrim mena rishon. Mitzvah va rishon. Dice, para saber cuál fue la que se tomó como donativo primero de todos, para tomar primeramente de ese canasto para la compra de los korbanot, ya que es mitzvah utilizar los que primero donaron. Por lo tanto, vemos aquí que hay una preferencia en que aquellos que fueron zedizim se anticiparon para cumplir con la mitzvot y traer el Mahatzita Shekel, son merecedores de que se utilice primeramente lo que ellos trajeron. Por lo tanto, también aquí nosotros vamos a decir que el primer olé, es el que comienza con la mitzvah, tiene también esta ventaja de leer los 4 pesukim. En Tzai Shekara Abraham Shubah, dijimos también, si el del medio lee los 4 pesukim es Meshubah, de Tania. El Mul Perez Menoraya Iru Shim'at al-Merot, el pasuk nos dice Perashat de Ha'aloteja, frente a lo que sería la cara de la menorá,
el centro de la menorá, el cuerpo de la menorá, hacia ahí van a iluminar Es como cuando de los costados. no, porque nos quedamos a las mujeres y no sé qué, y pasó una מלמד שמצדר פניהם כלפי נר מערבי, ונר מערבי כלפי שכינה. Aprendemos nosotros, ¿sí? De acuerdo a esta opinión, la menorá estaba ubicada de norte a sur. Es decir, si nosotros teníamos el Ejá, que era como un pasillo alargado, de acuerdo a esta opinión, la menorá estaba puesto también perpendicular, lo que sería el Ejá, de norte a sur, y tenemos las tres nerot del norte y las tres nerot del sur, tendrían que estar sus mechas inclinadas hacia el medio. Es decir, cada uno de los vasitos tenía como si fuese una tapita y quedaba el espacio para la mecha, ¿sí? El más cercano hacia el centro. Así, los tres del norte, lo mismo los tres del sur, quedando, ¿sí? Como si fuese hacia el centro de la menorá. Y el ner del medio, lo que llamamos el ner Ma'araví, lo llamamos justamente ner Ma'araví, porque él tenía también una tapita, dejando espacio para la mecha hacia el lado norte, hacia el lado del Kodesh HaKodashim, es decir, todas hacia el medio, y la del medio, ¿sí? Un poco inclinada hacia el Kodesh HaKodashim. Esto es lo que dice aquí la Baraita, ¿sí? La mesa se me salió tener que la pena el Ma'araví que la pena Shekhinah, de Amar Biohanan, y sacó como reflexión de esto el Biohanan, de aquí aprendemos que el del centro es el más importante. Nosotros vimos aquí que la Torá no tomó al primero de ninguna de las esquinas, tomó como más importante, como principal, al del medio. Entonces también aquí que tenemos tres olim, podemos destacar y decir que el más importante es el olé del medio. Por eso, si el del medio leyó los 4 pesukim, también se le puede llamar que es Meshubah, porque encontramos que la Torá le dio más importancia al del medio. Bajarón, Shekará al Meshubah, y también si el tercero, el último, leyó los 4 pesukim, también sobre esto corresponde decir que sea Meshubah. Mishum Ma'alim Bakodesh, Velo Moridim. Encontramos el concepto que vamos subiendo en niveles de Kedushá y no bajando. Entonces, si el primero va a leer 4 y los otros 2 van a leer 3, entonces el primero leyó, vamos a decir, mayor cantidad de pesukim, mayor palabras de Kedushá, y los otros disminuyeron. Nosotros vemos que la Torá quiere ir en orden bien ascendiente. Entonces lo mejor sería que el último es el que aumente en cantidad de pesukim. Haré que vemos entonces motivos suficientes como para decir que lea el primero, el segundo o el tercero los 4 pesukim. Si se puede lograr que sean la lectura de 12 pesukim y que cada uno lea 4, obviamente esto sería aún mejor, ya que todos leen, ¿sí?, cantidad más importante de pesukim, no el mínimo indispensable. Rapapá y Claro de Kenishta de Abaye, Rapapá en una oportunidad se presentó en el Beta Knesset, ¿sí?, de Abe Gubar, dije Abaye cualquier cosa, Rapapá y Claro de Kenishta de Abe Gubar, de Karar Rishon Arba'a, y él subió primero y leyó los 4 pesukim. Rapapá lo alabó por haberse comportado de esta manera y él haber leído 4 pesukim. Muy bien. Como dijimos en la Mishnah, no se puede disminuir de estos 3 olim, ni tampoco se puede aumentar más olim en días de semana y en Shabbat a la tarde. Tanda, Apoteach mevarech lefanea, veajotem mevarech leajalech. Digamos en la Braita, quien abría el Sefer Torah, es decir, el primero que comenzaba con la lectura, él decía Berajá previo a la lectura. Y el último, el tercero, el que le da cierre a toda la lectura, él es quien decía la Berajá posterior a la lectura.
Es decir, había solamente dos verajot. Una de comienzo, que la decía el primero, y otra de cierre, que se decía al final de todos los olim, que la decía el último al final de la lectura. ¿Por qué? Porque la verajá que dijo el primero recaía sobre toda la lectura que iban a decir en el Sefer Torah, y también la verajá que dijo el último recae sobre todo lo que se leyó como verajá Haroná de Aitaná, de Kulu me marge de Faleo Rajales. Y hoy en día, que todos dicen verajá antes y después de la lectura, ¿a qué se debe? Si aquí la Braita nos está diciendo que es una sola verajá antes y una sola después, ¿por qué hoy en día hacemos distinto al din original? Ahí no está mal, está aquí en una banal. Gezerá mishum anichnasim mishum hayotzim. El motivo es porque es una tacaná posterior que hicieron los jajamim por aquellos que entraban y llegaban tarde en la mitad de la lectura del Sefer Torah, o aquellos que abandonaban el Betacneset en la mitad de la lectura. ¿Y qué pasa? Jajamim tenían miedo que yezalzelú, que desprecien el kabod de la Torah. Y ellos dijeron, si alguien entra en la mitad de la lectura, él lo que va a observar es que se levanta una persona del tzibur, se para, lee el Sefer Torah, termina, se baja, y no dijo verajá ni antes ni después. Así pasaría con el segundo olé, por ejemplo. O si fuese Shabbatot y Yamim Tovim, con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Bien, subirían, leerían sin verajá ni antes ni después. Entonces, este hombre que entró en la mitad diría, aparentemente no es necesario decir verajá para estudiar la Torá, para leerla, ni antes ni después, porque este hombre que se fue también en la mitad no escuchó nunca que digan verajá haroná. Para evitar este problema, dijeron posteriormente los jajamim, cada uno que se acerca, que diga verajá antes y después de la lectura del Sefer Torah. Salir en la mitad de la lectura, esto es algo que está completamente prohibido. Hasta que no termina la aliyá, no se puede salir. Por lo tanto, no vamos a tener ahí ningún inconveniente. E incluso si se fue en la mitad, él no puede tomarlo como modelo y parámetro de decir, mira, no dijeron verajá. Si vos te fuiste en la mitad de su lectura, no escuchaste hasta el final lo que él leyó. Por lo tanto, ahí no habría ningún inconveniente. Para hacer Hadashim, en los Jodes y el Moed, dijimos que la cantidad de Olim son 4. ¿Por qué motivo? Explicamos, ya que ahí había un poquitito menos de trabajo, son días de Hol HaMoed, lo que está prohibido trabajar, a pesar de que hay cosas que sí están permitidas, la van a ver, o cosas que son más Dios, sencillas para hacer, y son lectores de Hamoed, se pueden hacer, pero no se puede trabajar normalmente, lo mismo de los jodes, hay minahag, kadum, antiguo, de no hacer melajot, entonces permitieron que sean 4, los olim se dediquen un poquitito más de tiempo a la lectura de la Torah. Por eso hay 4 olim. Le preguntó Ula Barra, Parashat Rosh Chodesh, ¿qué tal Korim Otah? Tenemos un inconveniente técnico, fue un poquito visto esto en la Masejet Ta'anit, pero más superficial. Aquí la Gemara se adentra más en el tema. ¿Cómo hacemos para leer la Parashá de Rosh Chodesh? ¿Por qué? Dice la Gemara, ¿sabes Bnei Israel Gamartá Lehem Korbaní Lahmi? De adiante Maniá Pesuke. La primera Parashá, ¿sabes Bnei Israel, etcétera? Toda la que nos habla del Korban Tamid, que se hacía diariamente, tiene un total de 8 pesukim. Hejina Abid, ¿cómo hacemos ahora para distribuir en 4 olim? Acabamos de decir que los jodes eran 4 olim. Entonces, Nikre Tere Telata Pesuke, si vamos a decir, le dan 2 olim, 3 pesukim cada uno, tendríamos un total ya de 6 pesukim, Pashu de un Tere. Nos quedarían 2 pesukim sueltos al final de la perashá del Korban Tamid.
y no se puede dejar menos de 3 pesukim de una para allá. Para allá aquí no nos referimos a Yitro, Mishpatim, etc. Nos referimos a los distintos párrafos que hay en el Sefer Torah. Hay grandes, hay pequeños, hay Perashá Situmá, Perashá Petujá, abiertas y cerradas que empiezan al comienzo del renglón o empiezan, ¿sí?, en la mitad o al final del renglón. Cada uno de estos, vamos a decir, párrafos se llama Perashá. Y el din es que no podemos leer de una Perashá y dejar sus últimos 2 pesukim bien libres. Es decir, terminar una aliyá faltando 2 pesukim no está permitido. Entonces, nosotros no podemos estos 8 pesukim distribuir en 3 y que nos queden los últimos 2. Ni cree arba'a. ¿Qué vamos a decir? Bueno, ¿cuál es el problema? Que lea primero 4 y que el segundo lea otros 4. Y ahí leímos toda la perashá completa. Y no hubo problema. El primero leyó 4, quedaban otros 4. Se puede dejar esa cantidad, que es una cantidad importante, que tiene shiur, tiene, ¿sí?, una medida suficiente como para que una persona pueda leer, porque tiene 3 pesukim mínimamente. Entonces que lean 4 y 4. ¿Cuál es el inconveniente? Y se llamará Pashulehu Shib'a. Nos van a quedar ahora 7 pesukim más para leer. ¿Cómo son los 7? Ubioma Shabbat, Aviante. Leemos Ubioma Shabbat, que son 2 pesukim. Ahí es una perashá bien cortita de 2 pesukim solamente. Ubrashehot Shechem, Avian Hamishah. Y la perashá siguiente, que es Ubrashehot Shechem, etc. Son en total 5 pesukim que hay ahí. Entonces, nos encontramos nuevamente con un inconveniente. ¿Cómo hacemos? Tenemos que ahora estos últimos 7 pesukim distribuirlos entre 2 olim. ¿Qué vamos a hacer? Al tercer olé le vamos a decir que lea 2 pesukim de Ubioma Shabbat y un pasuk de Ubrashehot Shechem, el Mathanim Parashá, Pajot Mishelosha Pesukim. No se puede leer de un párrafo nuevo menos de 3 pesukim. Si yo leo solamente 1 o 2 pesukim de un párrafo nuevo, aquel que entró en la mitad de la lectura escucha que yo leí solamente 2 pesukim de este párrafo y terminó. Y va a decir que se puede leer del Sefer Torah menos de 3 pesukim, ya que él considera que seguramente comenzó del principio del párrafo. Por lo tanto, no podemos decir que lea 2 pesukim de Ubioma Shabbat y un pasuk de Ubrashehot Shechem. Likre Teremeha Uslatamehach. ¿Qué le vas a proponer? Que lea 2 pesukim de Ubioma Shabbat y 3 pesukim de Ubrashehot Shechem. Ahí va a tener 5 pesukim. Dijimos que el total que había aquí eran 7. Pashulehu Tere. Nos van a quedar nuevamente 2 pesukim al final, que aquí tenemos un inconveniente más grande. No solo como estudiamos antes, que no se pueden dejar 2 pesukim al final de la perashá, sino que lo dejamos al cuarto sin cantidad suficiente de pesukim. El cuarto también tiene que haber mínimamente 3 pesukim, me quedaron solamente 2. Entonces tenemos aquí un inconveniente técnico. No da la cantidad de pesukim, tenemos 8, 2 y 5. Necesitamos que lean 4 personas y que cada uno lea mínimamente 3 pesukim, sin dejar también menos de 3 pesukim al comienzo y al final de la operación. Y no hay manera que cierre el cálculo para que se puedan cumplir con todas las condiciones. Amarlo le contestó, si esta fue la pregunta que le había hecho Ula, ¿sí? Barram a Rabá. ¿Cómo hacemos la lectura de los jodes? Amarlo le dijo, yo lo llamo. Y la verdad que sobre esto yo no escuché la respuesta puntual, cómo se hace. Kayotzeba Shamati, pero escuché sobre una situación similar, como es la halajá. Es interesante, ¿sí? ¿Qué quiere decir yo lo llamati? Esto no escuché. ¿Acaso él nunca iba al Beta Knesset
en el día de Rosh Hodesh, no escuchaba cómo leían el Sefer Torah. ¿Qué es? Yo lo llamé. Esto yo nunca escuché. Quizá, ¿sí? Se puede explicar que Bandai, que él iba al Beit Knesset y escuchaba cómo leían y sabía la manera que hacían, pero él no podía transmitir esto como halajá, porque él no lo escuchó de la boca de un jajam, que esta es la manera correcta de obrar y hacer. Yo te puedo decir, minhag olam es de hacer de esta manera. Ahora, si este minhag está basado en un dictamen de jajamín, de empezar, la verdad que yo esto no lo escuché absolutamente de nadie, y no te puedo decir como una respuesta halajá, hay que comportarse de esta manera, porque no escuché de nadie que diga que había que comportarse así. Por eso él le trajo una realidad y le dijo, escuché en una situación muy similar a esta. Dice la Mishnah, estudiamos en Masejet Ta'anit, con respecto a los Anshe Ma'amad, las personas, ¿está bien?, que representaban a todos los Yehudim. Dijimos que había 24 Mishmarot de Kohanim y también 24 Mishmarot de Yehudim, que estaban representando a todos los Yehudim en el momento de los Korbanot. Estos hacían Ta'anit lunes, martes, miércoles, jueves, ¿está bien? Como estudiamos ahí en la Mishnah, y tenían sus propios minyanim con lectura del Sefer Torah. Cada día leían Perashat Bereshit, lo correspondiente al día mismo de la semana y el día siguiente. Y dice ahí la Mishnah, Vayomar Rishon Bereshit Vihi Rakia. El primer día, el día domingo, estos minyan, los Hashem Amar, leían Perashat Bereshit, el párrafo de Bereshit, la Shammai Medal, y también el del segundo día, Vihi Rakia, Betor Hamay, leían Birben May Lamay. Betane Alá. Y estudiamos en la Braitá sobre esta situación. Bereshit Bishnai. La Perashá de Bereshit la leían dos olim, dos personas, la podían dividir en dos. Y Herakia Beahad. Y la Perashá de Yom Sheni, Herakia Behamay, la leía un solo olim. Y preguntamos ahí en la Gemara Masejet Ta'anit. Bishlamay Herakia Beahad. Ditlata Pesukehu. Está bien. Entiendo perfectamente que el Yom Sheni se lo podamos atribuir a un solo olé, ya que hay cantidad suficiente de pesukim, una perashá cortita, pero tiene 3 pesukim, entonces tiene el shiur mínimo, le podemos dar a un olé. En la Bereshit Bishnai, Hamisha pesukim, pero que perashá Bereshit la podamos repartir entre 2 personas, tenemos ahí un inconveniente, hay solamente 5 pesukim para repartir. Estamos viendo que mínimamente tiene que haber 3 cada uno. Detalle. El que lee el Sefer Torah no puede disminuir de 3 pesukim cada uno. ¿Cómo hacemos para dividir 5 pesukim en 2 personas? Itmar Ala. Estudiamos ahí, en Masejet Ta'anit, una discusión muy interesante entre Rab y Shemuel. Rab Amar, Dolek. Shemuel Amar, Posek. Rab dijo, Dolek, ¿qué quiere decir Dolek? Salta hacia atrás. Es decir, el primero lee 3 pesukim y el segundo salta un pasuk hacia atrás, repite el tercer pasuk y él lee entonces en total también 3 pesukim. ¿Está bien? Así fue lo que explicó Rab que se debería hacer. Ushmuel Amar, Posek. Shemuel se vino con una innovación muy original, como vimos ahí. 2 pesukim y medio. Cortamos el pasuk en la mitad. Lee 2 pesukim. Cuando llega al tercero, cortan la mitad del tercer pasuk. Y el segundo va a leer la mitad del pasuk número 3 y otros 2 pesukim enteros. Entonces, de esa manera, cada uno lee de alguna manera 3 pesukim. Bien, yo terminé 2 y leí algo más de 2. Así fue como dijo Shemuel. Y la Gemara aquí analiza en qué se basa esta discusión. Rab, una pregunta. Sí. ¿Es algo parecido como pasa con el Leví en Rosh Hodesh? Vuelve un pasuk para atrás. Esto es justamente lo que la Gemara está analizando. La Gemara está analizando qué pasa en Rosh Hodesh. Pero es el único caso, el Leví, que se le agrega uno de atrás. O sea, el primero, el último del Es lo que Cohen. la Gemara está analizando ahora, cómo se debe hacer.
¿sí? Vamos a ver en qué se basa lo que nosotros hacemos en la práctica. Todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Se basa normalmente en la Gemara y los Rishonim. Ahora vamos a ver cómo es que la Gemara llega quizás a esa conclusión o depende de una discusión entre los Emoraí. Pero es ¿Sí? el único caso, es el único caso. No, de acuerdo a la Gemara, no. Bueno, pero hoy día yo por lo menos lo que vi y recuerdo es que el Leví es el Entonces único que agrega uno vamos anterior. a ver qué es lo que nos dice la Gemara, ¿sí? Así aprendemos. Ok, ¿Bien? ok. Veitmar Alá. Y estudiamos ahí sobre esto. Rab Amar Dolel, Shmuel Amar Posek. Como dijimos, Rab dijo que hay que saltear y Shmuel dijo que hay que cortar. Rab Amar Dolel, Rab dijo que debemos repetir un paso hacia atrás. Maita Amar Amar Posek. ¿Cuál es el motivo? Que no aprobó, vamos a decir, la idea original de Shmuel de cortar el pasuk en la mitad. ¿Sabar? Rab sostiene Kol Pesuká, de la Pasque Moshe, Ana la Pasque Nale. Todo pasuk, que no fue, ¿sí? Pasuk justamente quiere decir interrupción, corte, psiká. Es decir, todo corte que no fue impuesto por Moshe Rabbenu, nosotros no lo podemos imponer. Yo no puedo cortar las frases o las oraciones donde a mí se me ocurre. Moshe nos transmitió oralmente dónde se debe cortar. Ahí lo corto y no cambio ningún tipo de corte en los pesukim. Por lo tanto, no voy a yo inventar ahora, ¿sí? Una nueva interrupción en la mitad de un pasú. Por eso él optó por repetir otro. Ushmuel Amar Paskenale. Shmuel dice, no señor, se debe cortar ahí en la mitad para que se respeten 3 pesukim que lea cada uno. Ah, ¿cómo puede ser que Shmuel permita cortar a criterio propio? Vea Amar Biaharaniá, ya dijo el Biaharaniá Kará, que era Baal Coré, bien, se dedicaba a leerse y enseñar. Zar Gadol Ayali es el Biaharaniá Gadol, un sufrimiento muy grande pasé delante del Biaharaniá Gadol, discutiendo sobre el tema de los pesukim, para poder cortar de otra manera, para que sea más fácil. Pero solo me permitió cortar los pesukim, no en su lugar original, para poder enseñarle a los niños, porque solamente para aprendizaje. Pero lo que sería lectura oficial, no hubo caso, de ninguna manera me permitió. No hay vuelta, no encontró Eter. El único Eter fue para enseñar a los niños, nada más. Entonces, ¿cómo puede venir ahora Shemuel y decirnos, cortá ahí, hagamos un paso nuevo y se terminó? Dice la Gemara, justamente de esa situación es que Shemuel se aferra para aprender y decir lo que él dijo. Hatam, ta'amamay. Ahí, ¿cuál es el motivo que el Biaharaniá Gadol le permitió? A él en la práctica le estaría de alguna manera enseñándole mal a los niños, porque no hay otra posibilidad. Los niños no tenían la capacidad de poder recordar tantas palabras de una sola vez hasta el final del pasuk. A veces hay un pasuk que son quizás 4 o 5 renglones enteros del Sefer Torah. Y los chicos no pueden memorizarlo. Bueno, si no lo van a poder memorizar, no nos queda otra alternativa más que cortarlo en la mitad y que vayan memorizando de a fracciones. Entonces, si cuando no hay otra alternativa, el Biaharaniá no le permitió, acá también nos encontramos en la misma situación. No hay otra alternativa. Si no nos da la cantidad de pesukim en la perashá de los Jodes, ¿sí? O en el caso puntual que estaba hablando Shemuel, en Mahamad, en Bereshit y en Raquía, tampoco nos da la cantidad de pesukim. No hay otra alternativa. Sabemos que cuando no hay otra alternativa, el Biaharaniá no lo permitió. También aquí va a ser una situación excepcional y vamos a tener que permitirla. Así es como estudió Shemuel. En cambio, Rab, ¿sí? Sostiene, no señor, se puede repetir el pasuk. Pregunta ahora justamente sobre esto de Mará.
Ushmuel Amar Posed, Maeta Amar Amardolé. Y Shemuel que dijo que interrumpa y que haga un pasuk nuevo. ¿Por qué no utiliza la alternativa de Rab de repetir un pasuk? Justamente por el inconveniente que nombramos antes. Si yo voy a hacer lo que dijo Rab, el primero va a leer, ¿sí? Tenemos la perashá de Bereshit que eran 5 pesukim. El primero leyó 3. ¿Cuántos pesukim dejó? Dejó 2 pesukim. Ya dijimos que no podemos dejar 2 pesukim de un párrafo, ya que quien entre va a ver, mejor dicho, quien se retire luego de la aliyá del primero, va a decir, el que sube ahora va a leer 2 pesukim. Es todo lo que le queda para leer de la perashá. Lo mismo, si va a entrar una persona cuando subió el Leví, cuando subió el segundo, él ve que comienza y lee 3 pesukim. ¿Y qué hay antes? No hay nada, antes hay solamente 2 pesukim. Bereshit para Elohim, Be'aretz está todo babón. Y este es el Leví, que es decir que el Cohen que subió antes leyó solamente 2 pesukim, que decir que se puede leer 2 pesukim. Ya dijimos que esto no se podía. Entonces Shemuel dijo, vamos a estar con el problema de la que será de los que entran en la mitad de la lectura o se van en la mitad de la lectura, que van a interpretar que se puede leer menos de 3 pesukim. Yo no permito entonces que se repita, que quede claro que cada uno está leyendo 3. Hacemos un corte nuevo, y bueno, el que se va, bien, cuando terminó el Cohen, vio que leyó 3 pesukim, 2 enteros y el tercero por la mitad, y el que entró en la mitad, ve que está leyendo este medio pasuk más otros 2 pesukim más. Por eso Shemuel optó por esta otra alternativa. A eso le dijo entonces Rabá. Yo veo entonces que la situación acá con respecto a los jóvenes va a ser similar a esta y vamos a tener nuevamente aquí la discusión entre Rab y Shemuel si repetimos o si cortamos el pasuk en la mitad. Preguntaron contra esto. Está escrito en la Baraitá para allá, la Mishnah, perdón, hay más que también, para allá, Pesukim, con una tabla Shenai. Una perashá de 6 Pesukim, la dividimos en 2, 3 Pesukim cada uno. O sea, Hamishá Pesukim, Beyahid, y una de 5 Pesukim, la lee uno solo. Claro, y si el primero equivocadamente leyó de la perashá de 5 Pesukim, leyó 3, Asheni, Koreshenai me parashá 2, ya se confundió, ya leyó el primero. Yo de Pesukim cortó y se bajó. No se dio cuenta. ¿Qué hace ahora el segundo? Dijo ahí la Mishnah, la Baraitá, perdón, no es la Mishnah, es la Baraitá, lee 2 pesukim que quedaron de esa perashá y un pasuk más de la perashá siguiente. Ve Yeshomri, Shelosha, y aquí dice los señores, lee 3 pesukim de la perashá siguiente. De Fishe, El, Mathirim, Parashá, Pajob, Shelosha pesukim. Antes, no podemos leer de un nuevo párrafo menos de 3 pesukim. El que entra a la mitad va a creer que comenzó del principio del párrafo y que leyó menos de 3 pesukim. Así te lo fue a Baraitá. Y si fuese correcto lo que dijeron Rabbi y Shemuel, le mande a Amardoleinito. Rab, que dijo, repetimos un pasuk, que proponga ahí también este segundo olé. ¿Sí? Teníamos la perashá de 5 y el primero se confundió y leyó 3. Cuando sube el segundo, ¿por qué no usamos la propuesta de Rab? Que el segundo repita un pasuk para atrás y lee 3 pesukim, termina la perashá. No mandé a Marcose. Nixon. ¿Sí? Esta frase, de acuerdo a Rashi, no Gorsi, porque no se haya que decir que de acuerdo a Shemuel corte la mitad del pasuk. El primero ya leyó los 3 pesukim equivocadamente. Te puedo preguntar por qué no leyó mal y leyó 2 pesukim y medio, así el segundo puede leer 2 pesukim y medio. ¿Está bien? Por eso Rashi dice que esta frase no corresponde escribirla acá. Contesta la Gemara, Shane Atam, esa situación es distinta, no la compares ni con Ma'amadot, ni tampoco la compares con la perashá de los jodes. De Shane Atam, de Efshar de Haki, ahí hay posibilidades de leer en la perashá siguiente. Ahí estamos hablando, por ejemplo, Sheni Hamishi,
día lunes o día jueves, que celebra la Perashat Shavua, él puede perfectamente continuar con otro párrafo de la Perashat Shavua y no hay ningún problema. No se llama que está leyendo algo que no tiene relación y que no tiene lo que ver con el día. En cambio, cuando nosotros estamos leyendo de Rosh Hodesh, yo no puedo decir, bueno, te quedaste corto, agregar los pesukim que siguen y leer de Korban Musaf de Pesach. ¿Qué tiene que hacer ahora Pesach en la mitad de Rosh Hodesh? Había lo mismo con Mahamadot. ¿Qué tiene que ver que yo lea ahora Yom Shelishi cuando era el Yom Rishon? Por lo tanto, ahí, que sí había posibilidades, damos esa propuesta. Atam de Efshar Beaji. Ya en Atam de Efshar Beaji era posible. Amar Bitar Homer Bioshua Ben Levi, dijo Bitar Homer Bioshua Ben Levi, halajá que hizo en esta discusión de la Baraitá. Si lee un pasuk de la parashá siguiente, o lee 3 pesukim de la parashá siguiente, es como dijo Guisomín, que lee 3 pesukim de la parashá siguiente. De Amar Bitar Homer Bioshua Ben Levi, que She'en Matchilim B'Parashat B'Chol Pesukim, así, como no comenzamos con la lectura de una perashá nueva, de un párrafo nuevo, menos de 3 pesukim, tampoco vamos a dejar al final del párrafo, como dijimos antes, menos de 3 pesukim. Esto es alajá pesuká, y se llamará seguro, peshita. Hasta, si vos ahora que estamos viendo, umat jalta, de kamekil tanakama, sí, con el comienzo de la perashá nueva, que Tanakama nos permitió leer un pasuk de la perashá nueva. Tanakama permitió. Igualmente, el Yeshomim dijo, no, señor, no se puede empezar al menos este pesukim que lea 3. Con respecto a terminar Shiur de Mahmir Tanakama, luego Shiur de Mahmir de Yeshomim, dejar menos de 3 pesukim al final de la perashá. Jesús Tanakama prohibió y no te permite dejar menos de 3 pesukim. Con Shiken que el Yeshomim no va a permitirlo. Entonces sería indiscutido que no se puede dejar menos de 3 pesukim de la perashá. Necesito que lo diga el Yoshua Ben Levi. Mao de tema. Dice, Nichnasim Shechiche, Yotzim Na Shechiche, Divan Sefer Torah Benazke, Kamash Mara. Dice, había lugar a marcar diferencia. ¿Por qué? Yo te puedo decir, mira, lo que no dejamos, sí, menos de 3 pesukim, no es tan seguro. Yo te puedo decir que es más hamur comenzar menos de 3 pesukim. ¿Por qué? Es más frecuente gente que entre en la mitad de la lectura que gente que se vaya a la mitad de la lectura y abandone el Sefer Torah. Entonces, si no sospecharíamos que gente se vaya en la mitad de la lectura, entonces no hay problema. Yo podría dejar menos de 3 pesukim y nadie va a pensar mal, porque al no irse, ellos ven que igualmente el próximo que subió leyó 3 pesukim porque continuó con la perashá siguiente. No estaría el hashash de esta confusión. En cambio, ¿sí? Mi peña Nichnasim, los que entran, si yo comienzo una perashá nueva, de un solo pasuk, el que entra ahora nuevo, ve que yo comienzo del segundo pasuk, va a decir que el anterior leyó solamente un solo pasuk, y eso sí es más común, que haya gente que entre en la mitad, y no que se vaya a la mitad. Por eso hubiésemos pensado que ahí no hace falta, por eso tuvo que aclararnos el Yoshua Ben Levi, que de todas maneras está Hashash y todo el mismo. Betamnaka ma yishena shiyure de la mishum yotzim. Athulename gezerá mishum anichnasim. La pregunta dice para terminar de aclarar las ideas. Tamnaka ma. ¿Por qué Tamnaka ma? Aparentemente me prohibió dejar menos de 3 pesukim al final de la perashá y me permitió leer uno de la perashá siguiente. Dice, además, ¿sabes por qué te permite? Ahora la lógica sería que será por los que entran y que será por los que salen. Y ya dijimos que es más común que entren que salgan. Entonces el error sería más común. Dice, además, hambre, mande ahí, shiyule shayi. El que entró
que llegó tarde y ve que está empezando la aliá del segundo pasú, a él le va a llamar la atención, va a preguntar, ¿cómo el anterior leyó uno? Y le van a contestar, no, él leyó también de la playa anterior, entonces no tengo ningún hashash, pero el que se va a la mitad, no pregunta antes de irse, ¿sí? Él vio que cortó la playa ahí, dejando 2 pesukim, terminó la aliyah, faltando 2 pesukim para la playa y se fue. Le pregunta qué es lo que va a leer el otro. Por eso ahí está hashash, el motivo de confusión. Shalach le Rabba Rabba de Yosef, Hirgetamay, y demás en la halajá. ¿Cómo hacemos ahí con las ma'amadot? De allá de Bereshit y Iraquía, y por ende, ¿cómo hacemos también en los Jodes? Que la situación aparentemente es similar, no nos dan la cantidad de Pesukim. El Getamay, Shalach le, y el Getam Dolek. La halajá es que debe repetir un pasuk hacia atrás de Emsaí Dolgan, y el del medio, ¿sí? Sería el Leví, es el que va a repetir, ¿está bien? El pasuk hacia atrás para evitar, ¿sí? el problema. Si vamos a pasárselo al tercero, pues entonces vamos a tener que leer, ¿sí? Menos de 3 pesukim de la misma perashá. Por eso se lo adjudicamos solamente al segundo olé, que repite el pasuk para hacer un total de 3 pesukim. Muy bien, vamos a dejar, ¿sí? Hasta aquí, que si empieza un tema nuevo.